El área sombreada representa un lote que se va a dividir en parcelas para ser vendido. Un topógrafo ha escrito las siguientes coordenadas en kilómetros de la zona donde se encuentra ubicado el terreno. El área del lote sombreado en kilómetros cuadrados es. Entonces nos están preguntando cuál es el área en kilómetros cuadrados de esta parte que está sombreada. La forma más sencilla de calcularlo sería cogiendo el triángulo grande, estoy bordeándolo, este triángulo grande, y quitándole o restándole este triángulo pequeño. Si recortamos o quitamos este triángulo pequeño, pues nos va a quedar esta área sombreada. Entonces vamos a ponerlo aquí en una ecuación para que nos quede más sencillo. Decimos que el área sombreada va a ser igual al área del triángulo, vamos a poner T triángulo grande, que sería este que estoy aquí bordeando, y le vamos a restar o a quitar el área del triángulo. Vamos a decir que este es el triángulo pequeño, este que estoy bordeando. Entonces, menos el área del triángulo pequeño. Si hacemos esto, pues obtendríamos el área sombreada. Pero como no nos están dando las medidas de cada triángulo, recordemos que para calcular el área de un triángulo necesitamos saber el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Entonces necesitamos saber la altura y la base de cada uno de los triángulos, tanto del triángulo grande como del triángulo pequeño. Vemos que en este triángulo grande pues no nos están dando unas medidas, pero si identificamos que una coordenada x, y, que son las que nos están dando, entonces va a quedar mucho más fácil. Quiere decir que este punto que está acá, este 8,0 es 8 en x. Quiere decir que desde este punto hasta este extremo mide 8. Y aquí sería x, y. Quiere decir que aquí en y, en la altura, sería desde 0 hasta este punto, sería 4. Vamos a sacarlo en un gráfico para que nos quede más fácil. Entonces, sacando cada uno de los triángulos de manera independiente, vamos aquí a sacar el triángulo grande, este que estoy bordeando sería este, y este triángulo pequeño sería este otro triángulo que está acá. Entonces recordemos que para calcular esa área del triángulo necesitamos la base y la altura. Entonces ya sabemos que desde este punto 0 hasta este extremo es 8, que es lo que nos está dando la coordenada. Entonces todo este valor, toda esta base es 8. Recordemos aquí también que esto es desde 0 hasta 0,4 y 4 en y. Entonces la altura de este triángulo, en este caso es rectángulo, sería de 4. Entonces aquí podemos calcular simplemente que el área del triángulo, habíamos dicho que era el triángulo grande, es igual a la base que es 8 multiplicado por la altura que es 4 y lo dividimos entre 2. Y si hacemos esto, pues vamos a obtener que la altura del triángulo grande va a ser igual a 8 por 4, 32 dividido 2, eso nos va a dar 16. Y ya tenemos el área del triángulo grande. Ahora vamos a calcular el área del triángulo pequeño, este que habíamos definido como el triángulo pequeño, que es este mismo. Entonces, si hasta este punto extremo mide 8 y acá 4, quiere decir que esta sección mide 4, porque sería 8 menos 4 nos da 4, que es el valor que estamos poniendo en la base de este triángulo. Para calcular la altura, bajamos desde el vértice hasta la base de manera perpendicular y vemos que esta medida es 3. ¿Por qué es 3? Porque aquí en este punto, recordemos que esto es X y esto es Y. Como este es Y, entonces quiere decir que esta altura tenemos acá es 3. Entonces, ya teniendo esto, podemos decir que el área del triángulo pequeño va a ser igual a la base que es 4 multiplicado por la altura que es 3 sobre 2. Entonces tendríamos aquí que es 4 por 3, 12, dividido 2. Esto nos va a dar que el área del triángulo pequeño va a ser igual a 6. Entonces, ya teniendo estos valores, teniendo el área del triángulo pequeño y teniendo el área del triángulo grande, podemos sustituirlos en la ecuación que hallamos inicialmente, que dijimos que el área sombreada era igual al área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Entonces vamos a hacerlo acá abajo y vamos a decir que el área sombreada es igual al área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Esto nos va a dar que el área sombreada es igual
área del triángulo grande, pues habíamos ya calculado, esto nos dio 16, menos el área del triángulo pequeño que es 6, y vamos a llegar finalmente a que el área sombreada es igual a 16 menos 6, nos da 10. Como todas estas unidades están en kilómetros y esta es un área, entonces esto nos va a dar que son 10 kilómetros cuadrados. Entonces la respuesta a la pregunta que nos están haciendo, que es el área del lote sombreado en kilómetros cuadrados, nos da 10 kilómetros cuadrados. Recuerden suscribirse a nuestros canales, a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales para que les llegue los videos con ejercicios tipo examen de admisión para la UDA y para las demás universidades.